Las historias de jóvenes, adolescentes, que matan a sangre fría por dinero, nos confrontan. No sé si a usted, pero a mí sí. Porque algo está pasando y algo pasó en estos 14 o 16 primeros años de vida de ellos. El sicariato es la punta del iceberg de un problema que todavía no atendemos y no entendemos. ¿Pueden los adolescentes recuperarse de la violencia, del delito que cometen? El día de hoy, en el programa Incluir para Crecer, el único programa de la televisión que informa sobre las políticas sociales del Estado, nos va a acompañar el doctor Carlos Zoe Vázquez Ganosa. Él es director general de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia. Él nos va a contar si en verdad es posible recuperar a estos adolescentes, incorporarlos a la sociedad y ganarlos nuevamente a la vida y al cariño. Pero antes de comenzar con la entrevista, un dato para crecer, porque además tiene que ver con el tema. Acaban de anunciar recientemente en el Ministerio de Educación que el próximo año se incrementa el presupuesto para promover becas para los jóvenes, Beca 18 y todos los programas que tiene el Ministerio a propósito de motivar a aquellos talentos juveniles que hay en las escuelas públicas de nuestro país y que por no tener dinero no acceden justamente a educación superior. Esto es Incluir para Crecer y el señor doctor Carlos Zoe Vázquez Ganosa nos acompaña el día de hoy. Doctor Vázquez, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Dígame, ¿es posible recuperar a los adolescentes que cometen delito? Sin duda alguna. Y creo que es la mejor instancia para hacerlo. Las mejores políticas públicas que desarrollan los estados modernos son en la franja de jóvenes. ¿Por qué? ENAJO, que es la encuesta nacional de hogares de INEI, determina de que 7 de cada 10 peruanos son jóvenes. Y entonces si las políticas públicas no están orientadas a jóvenes, imagínense de cada 10, 20 años, nuestra población objetivo es donde tienen que implementar todas las políticas públicas. Y entonces, si hay sicariato adolescente, quiere decir que no estamos viendo qué cosas. Mire, es interesante abordar desde el punto de vista de un adolescente que causa la muerte violenta de otra persona por encargo, por dinero, por cualquier otra estrategia, digamos, del punto de vista del crimen. Pero cuando se ha determinado qué hay detrás de este adolescente es lo más interesante para poder construir políticas públicas. Entonces, lo que se ha encontrado detrás de estos adolescentes son muchos factores de riesgo que la conclusión, cuando un adolescente causa la muerte de otra persona, por encargo dinerario en estos casos o pecuniario, atrás él es la concretización de todos los factores de riesgo en él concretizados. O sea, 16 años algo no se hizo con él. Así es, así es. Desamor, abandono en todos los sentidos y en todas las áreas. Hay 5 ambientes que se trabajan a nivel mundial para determinar qué ha impactado en un adolescente. El primero, familia. O mejor dicho, familia e individuo, ¿no? Es el primero. Segundo, escuela, ¿no? Eso es importantísimo, el tema de la escuela. Tercero, pares, es decir, quienes se juntan con ellos, los pares, sus edades, sus congéneres, toda la sociedad a la cual en él se desarrolla. El cuarto es todo lo que tiene que ver con comunidad. ¿Qué hace la comunidad? ¿Cómo ve la comunidad a un joven? Y en último lugar, el ambiente. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuáles son el papel de los medios de comunicación en el caso de los jóvenes? Y bien interesante porque después de esta explicación ustedes dirán qué hace un funcionario del Ministerio de Justicia acá para hablar de los jóvenes, adolescentes que han cometido infracciones, delitos y que muchas veces van a centros de rehabilitación y no se recuperan. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Justicia por ellos? Bien, es interesante porque mire, y quizás un poco, permítame rápidamente nomás entrar en un tema concreto. Hay 2 formas de intervenir en políticas públicas frente a la criminalidad y frente a la criminalidad juvenil. O se aumentan las sanciones, como se ha hecho en los últimos 20 años, y por tanto se reclama, se llama populismo penal, es decir, la respuesta frente a la criminalidad es aumentar las sanciones y las penas. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿No? Que ahora hay que disminuir la edad de los chicos para que vayan de frente a un... Hay un estudio recientemente publicado donde determina que en los últimos 20 años los aumentos de las penas a los delitos patrimoniales no ha tenido ningún impacto en la criminalidad, ni siquiera lo ha tocado a la criminalidad. ¿Correcto? Entonces nos está diciendo durante 20 años que ese tipo de políticas no tiene ningún impacto. O sea, la ley no es suficiente, esa norma de castigo, es decir, no es suficiente. La prevención no surte efecto en el delincuente, sí en el resto de la comunidad que no comete delitos. Nadie quiere ser sancionado hoy día un delito de 35 años. Claro. Pero el delincuente es un tema de factorización de riesgo.
Él cree que él actúa y mientras no lo capturen, la pena es lo menos que lo inhibe. Lo inhibe más el tema de su temor de ser lesionado en una intervención, el resto no. Entonces, si ese tipo de políticas no tiene impacto, hay que trabajar en otro tipo de políticas. ¿Y qué han encontrado ustedes? Las políticas públicas basadas en estos factores, en estos ambientes que he mencionado. Y quisiera acá poder explicarle cuál es el perfil del adolescente delincuente en el caso peruano, porque no todos los adolescentes juveniles o delincuentes en el mundo tienen las mismas características. Hay dos tipos de delincuentes en el mundo y para eso se trabaja, saber la población objetivo a la que voy a diseñar la política pública es muy importante. Claro. Hay delincuentes o adolescentes infractores tardíos y adolescentes infractores precoces. ¿Qué significa esto en términos concretos? La adolescencia de por sí asume riesgos. Todo adolescente quiere el riesgo, se quiere comer el mundo. Claro. Entonces el Estado no le puede decir no sumas riesgos. O sea, no seas quien no eres, ¿no? Así es, o sea, no salgas a pelotear, no corras, no juegues, no puede decirte. Eso puede ser un adulto ya que ya no asume muchos riesgos, digamos. Pero un adolescente quiere comerse el mundo. Claro. ¿Quién no ha sido así? Chicas y chicos. Así es, o sea, la palomillada, los del barrio, los grupos, el grupo deportivo, ¿no? ¿No es cierto? Eso muestra los riesgos. ¿Y qué tiene el adolescente peruano, como está contando usted? El perfil así es. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, de que en esta asunción de riesgos el precoz es aquel que se une lamentablemente con pares malos en la última parte de su juventud, entre los 15 y 17 años, se une en la última parte, temas pandillaje, grupos deportivos o pandillas deportivas, pero salen rápidamente de la delincuencia. Está demostrado que ellos salen rápidamente. Si intervienen en lesiones, en grescas, pero conforme pasa los años, ellos se alejan de ese tema, porque son en la última parte del salida de su desarrollo. Mientras que los precoces, desde que nacen, hay factores de riesgo que van impactándole año tras año tras año, y la concretación final es un muchacho que mata o usa armas a los 14 años, porque simplemente tiene muchos factores de riesgo. Interesante, o sea, ya son experiencias que los hacen ser de una manera. Así es. Es lo que me está diciendo. Así viven experiencias precoces y los hacen ser de una manera. En la familia, en el colegio, en la comunidad, con sus pares y en el ambiente que los rodea, es más o menos. La delincuencia es un hecho social y no jurídico. Hay que entender eso ahí. La delincuencia no es un tema jurídico que lo vamos a solucionar con leyes. La delincuencia es un hecho social. Sucede porque es un hecho social. Y verlo desde el punto de vista, o solo verlo desde el punto de vista jurídico, no tiene ningún impacto, ninguna solución en concreto. Y bien importante porque lo dice un abogado, no lo dice cualquier profesional. Por cierto. Y volví a la pregunta, ¿y en concreto qué hace el Ministerio de Justicia? Bueno, nosotros diseñamos políticas públicas, articulamos multisectorialmente a todas las instituciones que tienen que ver directa o indirectamente con los adolescentes. Y mire, y es un tema de institucionalización, sin duda alguna. Ahora, usted me comentaba de esta política que acaban de impulsar desde el año pasado. Así es, se aprobó el año pasado. Que es un nombre convocador. Sí, Puedo es el eslogan que le hemos dado a esta política nacional, elevada. Política nacional es algo interesante para el Estado peruano, multisectorialmente de intervención, porque creemos nosotros de que aún se puede recuperar a los adolescentes, aún se puede la familia participar, aún puede un padre dar los consejos o recuperar a su familia, aún puede un adolescente dejar las drogas, el alcohol, aún puede un adolescente regresar a los estudios, ¿no es cierto? Y aún creo nosotros que podemos como sociedad tener una visión distinta a los adolescentes, y que cuando veamos a un adolescente que comete una infracción, la única respuesta no sea vamos a sancionarlo, que hay que sancionarlo sin duda, claro, hay un momento. Pero la pregunta es ¿qué hacemos con los adolescentes a nivel de comunidad también? ¿Podemos cambiar? ¿Y cuáles son esas principales acciones de Puedo? ¿Qué hace Puedo por ellos? Si usted me tuviera que decir lo más importante, lo que le ha dado resultados desde el año pasado. Articular en primer lugar las instituciones. Mire usted, el principal problema del Estado es la desarticulación de las instituciones públicas. Décadas. 161 comisiones multisectoriales están adscritas al Estado tratando de articular esto hace 20 años. Entonces, un estudio determinó que en el Callao, por ejemplo, en la zona sur, estábamos más de 30 instituciones que no conversábamos entre nosotros, no nos conocíamos entre nosotros, dábamos servicios a una población objetivo de repente 2 veces a la misma población, y por tanto lo primero que tiene que hacer el Estado, no el adolescente, es yo como Estado articularme para atenderlo. Y lo que hemos logrado es formar redes locales. En el Porvenir en Trujillo, en Leonardo Ortiz en Lambayeque, en el Agustino en Lima y Villa María del Triunfo. ¿Por qué en esas zonas? Porque son las zonas de mayor incidencia delictiva de adolescentes, de denunciabilidad, de participación de adolescentes en infracciones, y por tanto hay que priorizar. Las políticas nacionales de decir vamos a implementar
A nivel nacional no tiene ningún tampoco efecto. No, en nuestro país no, por la diversidad Así es. que ya Entonces, conocemos, cultural, institucional. Y las mejores políticas son aquellas que se focalizan y concentran los pocos recursos en los de mayor incidencia. ¿Cuál es la otra segunda acción antes de pasar a la segunda parte? La segunda acción es generar programas de tiempo libre para los adolescentes. Es decir... Que se implementa desde Puedo. Así es. Por ejemplo, la escuela en una determinada comunidad es el único recinto, para bien o para mal, donde se brindan valores, educación, ¿correcto? Se cierra la puerta después del colegio y no hay absolutamente nada. Ese adolescente, ese joven, vuelve a su comunidad, que posiblemente hay consumo de droga, violencia, pandillaje. Entonces, después del colegio, ¿qué oferta de servicio brindamos? Así es, y para saber qué se ofrece después del colegio y cuáles son estos logros que ha conseguido Puedo, nos vamos a la segunda parte del programa y el doctor Vázquez Ganosa nos va a contar todo. Ya regresamos. Estamos en el programa Incluir para Crecer y el tema que nos convoca del día de hoy es Puedo, justicia especial para adolescentes. Y el doctor Vázquez Ganosa nos va a contar cuáles son los principales logros de Puedo. Mire, permítame antes de mencionar los logros, explicar por qué fue creado estos programas y en base a qué fueron creados estos programas, para poder luego mapear cuáles son los logros de los objetivos logrados. Nosotros tenemos 5.300 adolescentes infractores en el Perú, a nivel nacional, 5.300. De ellos, el diagnóstico nos arroja que el 53% proviene de familias desestructuradas. El 54% ha consumido drogas, especialmente alcohol, especialmente cocaína, inhalantes y marihuana. El 70% ha consumido alcohol, 10% son drogodependientes. Un indicador máximo muestra que el 85% de ellos han desertado a la escuela en tiempo de estudio. 2 delitos se han incrementado muy fuerte en su participación a nivel de población de los sistemas de reinserción social. La tenencia ilegal de arma de fuego ha crecido 75% con participación de adolescentes y el tráfico ilícito de drogas con 185% en los últimos 5 años. Con participación de adolescentes. Así es. ¿Qué nos muestra todos estos indicadores? De que la respuesta del Estado no puede ser aumentar sanciones, sino construir programas y políticas públicas en temas de deserción escolar, de drogas, de violencia, de pares, de familia. Y entonces Puedo lo que implementa son 20 iniciativas multisectoriales,
Son 20 iniciativas donde intervenimos todos. Interviene Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia. ¿Qué iniciativas? ¿Cuáles son las más importantes que usted por ejemplo, mencionaría porque son novedosas? Así es. Una iniciativa, muchos éxitos que ya tiene, es Justicia Juvenil Restaurativa. Justicia Juvenil Restaurativa es un programa que lo que hace es recupera a los adolescentes en riesgo que ya están en consumo de drogas, que ya están en problemas han cometido alguna infracción menor, por ejemplo, y lo que hace es una intervención multisectorial con un equipo interdisciplinario, y no solamente interviene el adolescente, interviene a la víctima, a la comunidad, a los padres, y hace que la comunidad y conjuntamente con el adolescente infractor se recomponga ese conflicto. ¿Y quién es ese adolescente? ¿El que fue denunciado por la víctima? Sin duda alguna. ¿Y el programa va a la comisaría? ¿Cómo hace? Explíqueme el trabajo para que la gente entienda. Es, supongamos, un adolescente que según estos factores de riesgo que ha consumido drogas o que es drogodependiente, hurta, por ejemplo, ¿no? O le roba a una persona en la calle un celular, es apresado por la policía, y la policía, hoy día, por ejemplo, en el Agustino, tenemos implementado otro logro, es los módulos de atención para adolescentes en comisarías. Un adolescente tiene una intervención distinta a un adulto. Entonces hemos ambientado en el Agustino, en la comisaría del Agustino, un ambiente distinto para su intervención. ¿Y este programa se aplica a ese adolescente que llega ahí? Así es. Se captura al adolescente, se traslada a la comisaría, a un módulo de atención, ingresa a una sala de reposo previamente, luego ingresa a un equipo multidisciplinario y lo prepara para asumir su responsabilidad. Esto no es generar impunidad, sino que él asuma su responsabilidad como adolescente de la infracción que ha cometido. ¿No lo mandan a un centro de rehabilitación? Se evalúa. ¿Cómo es? Se evalúa. Si es que la infracción es leve, el fiscal tiene la posibilidad de hacer la remisión fiscal, que no es otra cosa que no enviarlo a un centro juvenil, sino hacer el tratamiento de medio libre, conjuntamente con la familia, y luego intervenir con psicólogos, con sociólogos, que intervengan con toda la familia con un tema de charlas y responsabilidades y metas que tiene que cumplir el muchacho para poder al final no generar un antecedente para él. ¿Este módulo especializado está solo en la comisaría del Agustino o en estos lugares que usted me ha mencionado antes? Ya implementamos en el Agustino, finales de noviembre estamos implementando en Villa María del Triunfo, se está implementando ya en diciembre en Leonardo Ortiz, en Lambayeque, y estamos también entre enero del próximo año cerrando el tema del Porvenir en Trujillo. Es una infraestructura muy adecuada para ellos, con salas de reposo, de intervención, donde ingresan los fiscales. ¿Y la rehabilitación es del 100%? O sea, los chicos salen... Miren, es interesante. Han ingresado más de 3.600 adolescentes y el índice de reincidencia es 3%. Es decir, de cada 100 solamente 3 reinciden. O sea, 3.000 han sido atendidos por este programa de restauración juvenil en este último año. Bueno, no es un programa que haya nacido, que se ha fortalecido en estos últimos años, pero en su creación, que tiene ya 2 años, más de 2 años el programa, ha atendido a más de 3.000 adolescentes. ¿Y por qué ha funcionado? ¿Por qué cree usted que ha funcionado? Por la misma intervención, mire. Por esta intervención integral. Así es. Ajá. Es decir, se interviene no solamente... Cuando uno ingresa a un adolescente a un centro juvenil cerrado, lo interviene solamente a él. Claro. Pero queda de lado la víctima insatisfecha. La familia disfuncional sigue existiendo, por tanto, cuando ese adolescente salga, vuelve a su familia disfuncional. Claro. Vuelve a la familia de violencia, de drogas, de alcohol, en fin, todos esos problemas que puede haber en el... Vuelve a la comunidad también disociada con su tratamiento. Por tanto, es totalmente distinto la intervención restaurativa cuando lo intervienen conjuntamente con la familia, con la víctima y con la comunidad que participa en su intervención. ¿Y lograron que se reinsertara, por ejemplo, a la escuela? Sí, ese es uno de los requisitos, por ejemplo, para egresar del programa de justicia juvenil restaurativa. El programa hace sobre la problemática especial del adolescente, si es un consumo de drogas, si es deserción escolar, si es violencia, si es pandillaje, que ingrese a un programa establecido según su característica. En el caso, por ejemplo, que sea un tema de deserción escolar, él ingresa a un programa educativo. Y para que él no tenga para que él cumpla con su tratamiento, tiene que cumplir con esa promesa y ese programa educativo hasta el final de los días en que él tiene que salir egresado de ese programa en concreto y por tanto se elimina la sanción. O sea, Puedo es una política. Puedo es una política que tiene más de 20 iniciativas multisectoriales. Más de 20 iniciativas multisectoriales y una de ellas es justicia restaurativa. Así es. ¿Cuál es otra igualmente importante? Casas de la Juventud. Casa de la Juventud la implementamos con los gobiernos locales y lo que hacemos es generar una oferta de servicio para el tiempo libre, posescuela, para todos los adolescentes, la familia, la comunidad en sí. Hemos estado reciente el día de ayer en el Agustino, generando con más de 23 instituciones, generando oferta de servicio. En el Agustino hay una Casa de la Juventud. Así es. ¿Y dónde más hay una Casa de la Juventud? Bueno,
Las políticas en infraestructura propiamente dicho pueden esperar mucho tiempo hasta que esté construida materialmente una casa de la juventud, lo que no significa que no hagamos nada previo hasta que no haya la infraestructura, lo que hemos hecho en el Agustino. De acuerdo. Hacemos, por ejemplo, con ferias comunicacionales, con los servicios propiamente dicho, llevamos educación, salud, trabajo, justicia propiamente dicha, para todos los muchachos entre 14 y 18 años que necesiten este tipo de servicios de tiempo libre. Pero ¿no? Lo que usted dice es bien importante, porque al margen de las otras 20 iniciativas que hay, o sea, las municipalidades tienen la prerrogativa de construir y crear casas de la juventud. Así es. Que brinden estos servicios de orientación a los adolescentes de su distrito. Así es. Y los empresarios también. Una iniciativa es jóvenes empresariales. ¿Cómo hacer que la empresa participe en esta recuperación de los adolescentes? Por eso decía que esto es una visión integral. ¿Puede también la empresa participar en Puedo? Sin duda alguna lo puede hacer. O sea, el éxito de la recuperación de los chicos radica en esta intervención integral que se hace y que justamente resuelve todos estos aspectos, todos los problemas que se han sucedido en la familia, en el colegio, etcétera, etcétera. Más o menos lo que le he entendido. Así es, o sea, participamos con educación en el tema de deserción escolar, con salud, con todos los temas desactivos, con de vida, el tema de drogas, de alcohol, ¿no es cierto? Entramos con justicia juvenil restaurativa cuando los jóvenes ya cometieron una infracción y hay que intervenir con fiscales, con defensores, con policías en su intervención y hacer la sanción, por cierto, que corresponda cuando esa infracción es grave, que no se genere impunidad. Que se sancione adecuadamente a un adolescente es parte de la política, pero no es solamente eso. Existe el mundo de las emociones, el mundo de las ambiciones. Y ya cuando un adolescente ya cometió una infracción es que en él todos los factores de riesgo han impactado. ¿Y si esto ¿cómo se puede comunicar las personas que están viendo el programa, que saben de la historia de un adolescente que está por mal camino y que ven que tiene potencialidades y que vale la pena recuperarlo? Bueno, en primer lugar, toda defensa pública, toda la Dirección General de Defensa Pública a nivel de cualquier distrito, tenemos defensores públicos en víctimas, o por ejemplo los defensores públicos para una asistencia legal pueden acercarse cualquier familiar a nivel de la Defensoría Pública, ¿no es cierto? También están las de MUDA del Ministerio de la Mujer que forman parte de Puedo. Cualquier tema de violencia de género, violencia familiar, pueden ir a DEMUNAS a nivel local. Una primera iniciativa es eso, vaya a la municipalidad de su distrito que hay una DEMUNA que puede recibir la denuncia o la preocupación. ¿Y ustedes tienen teléfono, una página web, algo? Bueno, tenemos la página web del Ministerio de Justicia, www.minjus.gov.pe. Está el área también de la Dirección General de Política Criminal. Cualquier contacto que nos puedan hacer a nosotros, a cvasquez@minjus.gov.pe. Sin duda alguna vamos a impulsar las políticas que sean necesarias. Hoy día estamos en 4 localidades, el próximo año vamos a ampliar la oferta de servicio, la Premier lo ha anunciado, ha dado los fondos necesarios para esto, ha sido muy importante y sin duda alguna el mensaje que nosotros queremos decir es de que se puede hacer algo distinto por los muchachos, además de sancionarlos. Se puede prevenir y cortar, todo adulto, y no sé si con esto puedo culminar un poco la idea, pero todo adulto delincuente no nació o se despertó siendo delincuente. Claro. Nació, se fue creando, fue un adolescente juvenil que cometió una infracción y al final fue un adulto delincuente. ¿Y qué mejor cortar con la inseguridad ciudadana en el Estado peruano si trabajamos con los jóvenes en esa franja de 7 de cada 10 peruanos, que son jóvenes que pueden ser, muchos factores pueden impactar y poder generar en él una infracción a la ley penal? Y una última preguntita, y así como es importante la reactivación económica e invertir dinero para hacerlo, para evitar la delincuencia, ¿tendría que haber también un paquete económico? Sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna, porque la seguridad jurídica de un Estado genera inversión. Si no hay seguridad jurídica, no hay inversión, no hay reactivación de la economía y por tanto no van a estar los resultados que todos esperamos. Así es, o sea, sí podemos, sí se puede recuperar a los adolescentes. Los adolescentes no nacen para delinquir, se hicieron en el camino por alguna razón y por aspectos que pueden ser atendidos por el Estado de manera intersectorial. Este fue el programa Incluir para Crecer. El programa de hoy trató el tema sobre Puedo, justicia restaurativa, justicia especial para adolescentes. Hasta la próxima. Y no se olviden, nadie respeta ni ama lo que no conoce.